A ver, puntos importantes de encuadre para este debate. Primero, ¿cómo se ve la regulación a los combustibles fósiles? Para empezar, esto es algo que ya pasa en el status quo, simplemente como lo incrementarían más, y eso se ve de tres maneras. La primera es la presión social, que es como realizamos manifestaciones o simplemente campañas de cabildeo para exigir impuestos al carbono, etcétera. Segundo, demandas legales, demandas contra las empresas, contra los gobiernos por incumplir compromisos climáticos. Y tercero, como campañas de boicot, que simplemente como incentivamos a los ciudadanos a dejar de consumir ciertos productos de ciertas empresas porque reconocemos que son altamente contaminantes. Segundo punto, ¿cómo se ve la inversión en desarrollo de energías limpias? Hay que entender primero que este tipo de grupos activistas, como ya son demasiado grandes en el status quo, tienen como alta influencia, alto poder, incluso alto poder económico, y se dedican a diferentes tipos de áreas. Por lo mismo, entendemos que esto se ve de la siguiente manera. Primero, desarrollo directo de tecnologías, como pueden ser paneles solares, como energía eólica, sistemas hidroeléctricos, este tipo de situaciones que entendemos que ya existen en el status quo, se dedicarían probablemente como al desarrollo de unas más eficientes, más baratas, etcétera. Segundo, recaudación de fondos, simplemente una para la financiación como de este tipo de desarrollo, pero dos como financiamiento colectivo para proyectos de energías renovables a menor escala, como lo puede ser, por ejemplo, paneles solares para comunidades en situación de vulnerabilidad. Y tercero, como concientización, campañas de concientización bastante fuertes, tanto a las personas como para las empresas, sobre su impacto positivo de las energías renovables, pero también sobre cómo esto regresa a sus bolsillos de manera económica porque entendemos que es más eficiente. Cuarto, colaboración con empresas y startups medioambientales. Entendemos que asociarnos con este tipo de empresas emergentes que se dedican a este tipo de cosas mediante como ofrecerles visibilidad, recursos o acceso a mercados. Entendemos que esto es como una manera en la que podemos desarrollar este tipo de situaciones. Pero quinto, presión pública, y es básicamente invertir en campañas para que exijan a los gobiernos incrementar los subsidios a este tipo de energías renovables. Ahora sí, punto aclaratorio muy importante, y es que nosotros no dejamos de invertir en regulación a combustibles fósiles, simplemente invertimos muchísimo más en este tipo de desarrollo de energías. Ahora, es que significa que nosotros no dejamos de hacer protestas, no dejamos de demandar, no dejamos de hacer boicots, simplemente invertimos muchísimo más en cosas que te voy a probar cómo son más efectivas. Panel, por lo mismo este debate lo gana el que te pruebe que una estrategia es más efectiva para la transición energética limpia. Ahora sí, primer argumento y es la efectividad. Y es, nota panel cómo las medidas de regulación del status quo no terminan por ser efectivas por diversas razones. Vamos primero con los gobiernos. Y es que en primera dependen directamente de de industrias contaminantes. Cuando entendemos que esto es cierto, entendemos que si yo ando minando como cierta zona y simplemente me arman una protesta 40.000 veces, yo entiendo que simplemente no tengo incentivos para dejar de minar porque entendemos que mi economía depende directamente de ello. Pero es que segundo, nota cómo incluso si los países ceden, entendemos que las industrias, por ejemplo, como la minera, tienden a amenazar económicamente a estos gobiernos, porque simplemente en primera entendemos que a las industrias no les conviene que se salgan, pero segundo entendemos que las industrias tienen una alta capacidad de influencia sobre este tipo de países que dependen directamente de las mismas, ¿no? Ahora, entendemos que segundo también no tienen capacidad como de salirte como y transicionar, no solo porque las amenazan, sino también porque no tienen otra alternativa. ¿Por qué? Porque la inversión inicial en estas energías renovables es bastante significativa. ¿Por qué? Porque implica investigación, porque implica desarrollo de la misma, porque implica procesos fuertes de manufactura, porque implica muchísimo tiempo sin recibir ningún tipo de remuneración económica dentro de ese sector, porque entendemos que primero hay que desarrollarlo. Cuando entendemos que no es rentable en el corto plazo, entendemos que los gobiernos no tienen incentivos en principio para hacerlo, pero segundo, tampoco porque simplemente no es rentable, implica mucho riesgo. Y tercero, entendemos que las demandas son como muy corruptibles y que simplemente, incluso si las demandas las ganan los grupos, las sanciones no terminan por ser realmente significativas. Ahora, también hay un gran rechazo de parte de las personas, por dos razones. La primera es que en países en vías de desarrollo se tiene una percepción muy conservadora sobre este tipo de energías y como prefieren como combustibles fósiles porque lo perciben como que traen mayores beneficios a la economía. Pero segundo y más importante, son muy caras, ¿no? Entendemos que los paneles solares literalmente solo son rentables para personas con mansiones que gastan un chingo en luz, pero segundo, que entendemos que por ejemplo cosas como coches eléctricos no terminan por ser accesibles en este tipo de países, incluso si hay opciones, estas sacrifican un chorro de cosas, por ejemplo en cosas como seguridad, entendemos que no hay coches eléctricos, no hay opciones realmente de coches eléctricos de calidad accesibles, ¿no? Ahora, nota cómo entonces hacer más protestas, más demandas, más boicots, etcétera, no hace que los gobiernos dejen de depender de las industrias y no hace que estas tecnologías sean más accesibles para la población.
¿Cómo lidiamos con esto en proposición? Una respuesta muy sencilla, y es que con esta ganamos el debate, y es que les damos la solución a los gobiernos. ¿Por qué? Porque los grupos activistas ya les estamos ahorrando el paso de la investigación, del desarrollo de la tecnología, de la manufactura, de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque podemos venderle la tecnología más barata, porque el fin de estos grupos no es lucrar, sino acelerar la transición. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo tecnológico y económico de las empresas medioambientales con las que colaboramos, por incentivos como lo son la responsabilidad social, como la imagen, o como que estas empresas comercialicen estas tecnologías con países más desarrollados, etcétera. Porque también los impactos de la inversión se ven mejor en el corto plazo por el ahorro de tiempo, porque nota como antes los países tenían que invertir un chorro de tiempo simplemente, ahora simplemente lo pueden como comprar, lo pueden transicionar como de este tipo de grupos. Entendemos que eso hace un gran ahorro de tiempo, la ejecución es mucho más rápida, esto ya es intrínsecamente positivo. Ahora, nota cómo cuando ayudamos a los gobiernos a transicionar en vez de forzarlos a hacerlo, mediante invertir un chorro en protestas y así, hace que en principio sea más probable que quieran hacerlo, pero en la práctica es más probable que puedan ir abandonando esas industrias contaminantes poco a poco porque se reduce la dependencia en las mismas. Ahora, nota cómo si la industria me amenaza, tiene menos capacidad de influencia cuando mi economía ya está mucho más diversificada en primer lugar y dependo menos de estas industrias. Pero segundo, ¿cómo lidiamos con las personas? Ahora sí, mecanismos muy sencillos. Tenemos campañas de concientización mucho más fuertes desde las escuelas y a las empresas que tenemos que son las que tienen como mucho más rechazo a este tipo de situaciones. Simplemente lidiamos con ese rechazo social. Pero segundo, porque al colaborar con los gobiernos mediante la presión social y así con este desarrollo, se promueven los subsidios a este tipo de tecnologías. Pero incluso sin depender del gobierno, al colaborar con startups de paneles solares y coches eléctricos, se pueden hacer mucho más accesibles porque es probable que colaboramos con estas startups, les damos una, más visibilidad, dos, acceso a mercados, tres, existe la competencia, etcétera, ¿no? Ahora, porque esto es exclusivo de nuestro lado de la casa y es que esto es muy importante, porque para lograr, pues esto es muy importante si ellos te dicen como de, es que nosotros también invertimos de esto, pero menos, ¿no? A ver, nota cómo para poder lograr un desarrollo significativo, tanto para proveer una solución, un avance a los gobiernos, como también, pero para simplemente volver más eficientes y accesibles estas tecnologías, tienen que priorizarse en primera esta inversión porque todo esto implica una inversión económica bastante significativa que en su hora de la casa se utiliza para tratar de ganar demandas y organizar protestas contra gigantes como Apple o la industria petrolera o minera que terminan sin poder ganar. Pero es que nota cómo invertirían en cosas mucho más micro como son campañas de concientización que en principio están mal focalizadas porque entendemos que su poder económico de inversión en este tipo de cosas es simplemente menor. Pero nota cómo incluso si en su mejor escenario sí desarrollan tecnología, también hacen colaboraciones el impacto sigue siendo menor porque ese es el trade-off en su lado. Y por lo mismo, todos los impactos positivos de la inversión en el desarrollo de energías limpias tardan mucho más tiempo en materializarse. Con este orden de ideas ganamos en el corto plazo que tenemos que es el mucho más importante bajo un criterio de urgencia porque el cambio climático nos está jodiendo de sobremanera a un punto irreversible en el status quo. Simplemente lo ganamos, te probamos efectividad. Muy orgulloso de proponer.